La historia que les tengo hoy. Yo sé que muchas de las personas que escuchen esto no me van a pedir segunda parte, me la van a exigir. Y están en todo su derecho porque yo cuando leí esa historia tuve que estudiarla por 3 días para poder traerles cada detalle para que ustedes logren entender lo que les voy a narrar a continuación. Tráiganse algo para comer, para beber, porque vamos a comenzar. No es la primera vez que un hombre dice abiertamente que las mujeres psicópatas tienen un olor especial, un olor que envuelve, que atrapa. Y yo no creía esto en absoluto, hasta que uno de mis seguidores me contó su historia, o bueno, la de su madre. Cuando mi seguidor tenía 12 años de edad, se dio cuenta que su madre era muy bonita, y su madre lo sabía y sacaba ventaja de ello, ya que era una madre soltera, y él decía que donde su madre iba siempre llamaba la atención. Ellos vivían en una casa propia que la madre había heredado de sus abuelos, los abuelos de mi seguidor, o sea, los padres de su madre, y era a las afueras de la ciudad. A ella le gustaba mucho criar animales. Tenían gallinas, unos perritos, pero tenían 3 puercos que ella los había heredado de sus padres. Las chancheras pasaban en la parte de afuera, como caminando unos 5 a 7 minutos de la casa. Era relativamente cerca. En el lugar que ellos vivían, era un pueblo de paso, o sea que pasaban muchos camioneros o personas que se iban de ciudad en ciudad. Era como un pueblo que quedaba justo yendo a la vía. Entonces muchas personas paraban por ahí para desayunar, para almorzar, para merendar o simplemente para descansar. Mi seguidor, conforme crecía, se iba dando cuenta que su madre a veces traía hombres a la casa en las noches, mientras él dormía, pero cuando él despertaba ya no encontraba a nadie más que su madre haciendo el desayuno. Un día mi seguidor empieza a sentir un mal olor de la casa, como si algo estuviera muerto. A él se le hace extraño y le dice a su mamá que quizás un animal murió, una gallina, y que por eso ese olor tan fuerte en la casa. Recordamos que mi seguidor era un niño. Su madre le dice que no se preocupe, que ella se va a encargar de limpiar, pero que se arregle para que vaya a la escuela. Él así lo hace, y cuando llega el otro día, los niños empiezan a hablar de que un tío de uno de ellos nunca llegó a la casa, que a su camión sí lo encontraron, pero no había nadie adentro, y que ya iba desaparecido como casi una semana, y que obviamente el niño y la familia del niño estaban preocupados buscándolo, porque como era un pueblo pequeño, nunca se había escuchado de ese tipo de desapariciones. Cuando él llega a la casa se da cuenta que su mamá estaba en las chancheras dándole de comer a los puercos, y que ese olor ya no estaba. Él se siente aliviado y como recién llegaba de la escuelita tenía hambre, así que se sube a una parte de la alacena donde él no alcanzaba y hace caer una repisa con algunos productos que había ahí. En esos productos se da cuenta que cae como un tarro, una lata, y suena como si adentro hubieran unas mini pelotitas. Cuando él las abre se da cuenta que eran dientes, muchos dientes. Él vuelve a cerrar rápido antes de que llegara la mamá y vuelve a poner las cosas como en la alacenita. Ella le dice que cómo le fue en la escuela, y pues él le empieza a contar de que el tío de su compañerito desapareció y que lo estaban buscando. Dice que la cara de su mamá como que se trastornó en preocupación, porque en ese pueblo se decía que las personas desaparecían, sobre todo los hombres, pero nadie los llegaba a buscar porque como era un pueblo alejado, pues la gente decía que usualmente, quizás en el transcurso del viaje, ellos fallecían o simplemente nadie los venía a buscar. Pero este caso era diferente, porque era un familiar del pueblo. Mi seguidor, como era un niño, empieza a voltear muchas veces a la alacena y la mamá se da cuenta porque empieza a observar y dice, ¿qué pasó? Y el niño le dice que, ¿por qué hay dientes ahí de personas? Ella le dice que eso no es verdad, que esos no son dientes de persona. Y antes de seguir con la conversación, le decide dar algo de tomar. Usualmente lo que le encantaba a mi seguidor era un juego que le dicen como tapioca o tapiorica. Entonces le da eso. Él dice que le empieza a sentir sueño y se va a acostar. Cuando mi seguidor se levanta, le dice a su mamá que no se acuerda qué sucedió. Él solo se acuerda que estaban hablando de los dientes y que luego él se quedó dormido. Ella le dice que estabas muy cansado y decide llevarte a la cama. Pero no, hijo, yo no tengo eso. Quizás te confundiste. Ella baja el frasco, se lo muestra y él cuando abre se da cuenta que eran como dientes de animales. Pero él sabe muy bien lo que vio no era eso. Él, para no llevarle la contra a su mamá, decide pasar del tema, pero empieza a ver comportamientos raros en ella. Y una noche mi seguidor
Decide no tomarse la tapiorica como todas las noches. Decide botarla sin que su mamá se dé cuenta. Y cuando son tipo 2 de la mañana, escucha como su madre se levanta, abre la puerta del cuarto, lo observa para saber que está bien dormido y luego decide salir de la casa. Él la ve desde el cuarto y se da cuenta que ella se va con un vestido pequeño, unos tacos y una cartera. Y espérense, porque aquí viene la peor parte. Y aquí vamos con la segunda parte. Si ustedes creen que la primera parte estuvo fuerte, esta está peor. Él se queda despierto esperando a que su mamá vuelva. Dice que pasó entre 1 o 2 horas y escucha unas risas que su mamá llega con un hombre. Era muy fácil para él identificar qué clase de hombre era, ya que como es un pueblo, casi todos se conocen y sobre todo conocen cómo se visten las personas que van de paso, en este caso los traileros, o los hombres que llevan ganado o fruta. Él se dio cuenta que era un hombre que llevaba carga, porque usualmente ellos desprenden un olor feo, ya que como van muchos días de viaje, es muy raro que en ese tiempo conservaran como su buen olor, podríamos decirle al cuerpo, su limpieza. Pues a él se le hacía raro ver a su mamá como tan complaciente con alguien, porque él nunca le conoció a un hombre, jamás. Y eso que ella siempre en el pueblo era como bien recibida. ¿A qué me refiero con esto? Como que nunca le faltaban piropos o que los hombres pues le regalaran cosas, pero ella siempre se mantenía al margen de ellos, diciéndoles que es una mamá y que nadie puede entrar en su vida hasta que su hijo pues crezca. Y por esa razón es que era muy respetada en ese pueblo. Ella le dice, ¿quieres que te sirva cerveza? A ese hombre. Él le dice, sí, muñequita, pero también te quiero a ti. Pues ya saben con qué intenciones, ¿no? Ella le dice, espera un poco. Y cuando está como sirviendo la cerveza por la parte de atrás de la cabeza de él, agarraba un tipo mazo que tenía para moler el plátano y le daba un golpe en la cabeza. El hombre cae al suelo y empieza como los pies a hacer así, como si estuviera convulsionando. A lo que el niño escucha, con un golpe es suficiente, dicho por su madre. Entonces agarra otra vez ese mazo y le empieza a dar en la cabeza. Él cerró los ojos porque les recuerdo que era un niño, pero empieza a oler la sangre, que cuando es mucha tiene un olor a hierro potente. Luego se da cuenta que su madre empieza a acercarse al cuarto. Entonces él corre y se hace el dormido. Y mientras él estaba acostado, su madre empieza a acariciarle el cabello. Y luego se va. Él se da cuenta que ella, con un instrumento que sirve para arar la tierra, le introduce en la boca y con ayuda del mazo le empieza a dar golpes para sacarle los dientes. Ojalá TikTok nos baje este video. Porque sí, amigos, si ustedes no saben, las personas que son psicópatas son inteligentes, manipuladores, narcisistas, creen que lo saben todo. Entonces ella aprendió a sacarle los dientes y esperen, porque los escondía y decía que era como un recuerdo para ella. Y luego vio que sacó un machete y les cortó literalmente las manos. Y solo de esa manera, si llegaban a encontrar el cuerpo de esa persona, no iban a saber quién era, jamás, porque ya acabó con sus huellas dactilares y sus dientes. Luego él vio cómo lo arrastraba desde la sala hasta casi afuera. Luego literalmente soltaba a los chanchos y ellos hacían el resto. Él podía escuchar desde la casa cómo los puercos mascaban el cuerpo de esa persona, mientras su madre se quedaba sentada mirando cómo terminaban con ese hombre. Luego volvía a la casa, se daba un baño, una ducha y se iba a acostar. Él no pudo dormir esa noche y al otro día empieza a escuchar ya los platos y de que la mamá ya llega recogiendo los huevos de las gallinas. Él sale del cuarto y ya se podía oler la comida del desayuno, pero él seguía sintiendo en la nariz el olor a hierro, a sangre. Entonces ve dónde estaba él sentado y se da cuenta que su madre se olvidó de limpiar algunas gotas de sangre que brincaron del golpe como a la pared. Ella le dice, no te preocupes, hijo, es que peleé una gallina. Y pues ella luchaba, pero yo fui más fuerte. Él no podía creer lo que escuchaba. Su madre se da cuenta que su hijo está extraño y le pregunta, ¿qué pasa? ¿No tienes hambre? A lo que el niño le responde, mamá, ¿dónde está el hombre que trajiste anoche? Ella va de la pregunta y le sonríe y le dice, si no tienes hambre ya puedes irte a la escuela. Obviamente le empieza a ver con temor. Ella empieza a decirle, él era un hombre malo, nos quería hacer daño y tuve que terminar con él. Tenía que protegerte. Él se queda callado y ella le... Y aquí vamos con la tercera y última parte.
Ella lo regresa a ver y le pregunta, ¿crees en mí? Él se queda frío y le dice, sí, mamá. Y antes de irse a la escuela, ella le cierra la puerta y le dice, no te creo. Él le dice, pero es que no entiendo, mamá, ¿por qué haces esas cosas? Entonces el niño le pregunta, ¿tú terminaste con el tío de mi amigo? A lo que ella le responde, él también era un hombre malo y se lo merecía. Los hombres malos merecen su castigo. Él se queda de lado y le dice, mamá, debo ir a la escuela. Y es aquí donde ella lo abraza y le dice, si le cuentas a alguien sobre lo que hago, te van a separar de mí y te vas a quedar muy solo. Nadie va a protegerte ni amarte como yo te amo, porque soy tu madre. Él se va a la escuela y todo el día pasó pensativo, pero no se lo dijo a nadie. Pero cuando vuelve a casa se da cuenta. En la parte de afuera había algunas excavaciones, como de tierra movida. Se le hace extraño y le dice, mamá, ¿hay alguien adentro, mamá? Y cuando ingresa a su casa, prepárense porque esto es bomba. Se da cuenta que su madre ya no está. No estaban sus cosas, su ropa, faltaba algo de comida. Y se da cuenta que en la gavetera de la mamá había un certificado de nacimiento, que sí, era de él. Pero donde debía ir el nombre de su madre iba de otra señora. Pongámosle Isadora Ferrero. Y el padre Hugo López, no sé. Él en ese momento se da cuenta por primera vez que él nunca fue hijo de ella. Ella lo robó, lo apartó de sus padres y lo hizo pasar por su hijo durante todos estos años para ella seguir cometiendo estos crímenes sin que nadie se diera cuenta. Porque ustedes díganme, ¿quién va a sospechar de una mujer hermosa con un hijo que nunca le presta atención a nadie de su pueblo? Que además está en un pueblo que Dios sabe si es verdad o no es verdad que la heredó de sus padres. Ella era una completa desconocida, porque cuando el niño va a avisarle a la persona más cercana, que era otra señora, como la vecina, ellos van con la policía y se dan cuenta que los nombres que ella dio no eran reales. Se ponen en contacto con la policía de la ciudad y se dan cuenta que la familia de él lo estaba buscando por más de 10 años, porque lo robaron en un supermercado cuando él era muy pequeño. Para las personas que llegaron hasta este punto les voy a decir una cosa. Las personas psicópatas nunca van a sentir nada por nadie que no sea amor por ellos mismos y protección por ellos mismos. Ellos son manipuladores. Ahí tenemos el claro ejemplo de Jeffrey Dahmer. Hubo una persona que lo quiso, una de sus víctimas, y todos pensamos en algún punto que él podía salvarlo, pero no. Ellos solo ven a las demás personas como un escalón. Y en este caso, ella vio a este niño como su escape para que nadie sospeche de las cosas que ella hacía. Yo les prometo que ella está ahora en otra ciudad, haciendo lo mismo. Los montículos que estaba excavado es porque ella, literalmente, dejó como los huesos calcinados. Así que sí, los psicópatas no son, no sé, monstruos como en las películas, que tú los ves y te dan miedo. No, ellos son personas como tú y como yo, con ojos, con orejas, con labios. A diferencia de que ellos tienen un problema muy jodido en la cabeza. Así que ustedes díganme, ¿conocen de verdad las personas con las que viven? ¿O los amigos o vecinos con los que comparten a diario? Tú sabes lo que las personas te quieren contar de ellos, o lo que te quieren mostrar. Esa señora fingió muy bien. A todos los de ese pueblo los engañó. Al niño lo engañó. Al niño lo apartó de su familia durante más de 10 años. Y luego lo abandonó, porque sabía que la descubrieron. Entonces ustedes díganme en los comentarios qué les pareció esta historia. Los leo y nos vemos en el siguiente Storytime.